Comentario de Lucas capítulo 1 y 2. Bosquejo sugerido de Lucas. Introducción. Versículos 2 al 4. El adviento del Hijo del Hombre. Capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 52. El anuncio a Zacarías, capítulo 1, versículo 5 a 25. El anuncio a María, capítulo 1, versículo 26 al 42. El nacimiento de Juan, versículos 57 al 80. El nacimiento de Jesús, capítulo 2, versículo 1 a 20. La presentación de Jesús, versículo 21 a 38. La niñez de Jesús, versículo 39 a 52. El ministerio itinerante del Hijo del Hombre, capítulo 3, versículo 1 al capítulo 19, versículo 27. Preparación, capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. Bautizado por Juan el Bautista, capítulo 3, versículo 1 al 38. Tentado por Satanás, capítulo 4, versículo 1 al 13. Ministerio en Galilea, capítulo 4, versículo 14 al capítulo 9, versículo 50. Ministerio en Judea, capítulo 9, versículo 1 al capítulo 13, versículo 21. Ministerio en Perea, capítulo 13, versículo 22 al capítulo 19, versículo 27. El Hijo del Hombre en Jerusalén, capítulo 19, versículo 28 a capítulo 23, versículo 56. Entra en la ciudad, capítulo 19 a capítulo 28, versículo 28 a versículo 48. Debate con los líderes, versículo 20, capítulo 20, versículo 1 al 47. Enseña a los apóstoles, capítulo 21, versículo 1 al capítulo 22, versículo 38. Sufre como criminal, capítulo 22, versículo 39 al capítulo 23, versículo 25. Muere en la cruz, capítulo 23, versículo 26 a versículo 56. La victoria del Hijo del Hombre, capítulo 24, versículo 1 al 53. El conquistador de la muerte, capítulo 24, versículo 1 al 12. El que fortalece la fe, capítulo 24, versículo 13 al 35. El dador de paz, capítulo 24, versículo 36 a 43. El maestro del servicio, versículo 44 a 56. Notas preliminares a Lucas. Autor. Pablo llamó a Lucas el médico amado, Colosenses capítulo 4, versículo 14, y de la manera en que se identifican a los colaboradores de Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 7 al 14, tal vez Lucas fue un gentil. Aparece primero en Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. Nótese en nosotros. Viajaba con Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 5. Capítulo 21, versículo 1. Capítulo 27, versículo 1. Y ministró en las iglesias. Algunos eruditos piensan que Lucas pastoreó la nueva iglesia de Filipos después de Pablo y Silas salieron de la ciudad y fue el compañero fiel al que Pablo se dirigió en Filipenses capítulo 4, versículo 3. Lucas también escribió el libro de los Hechos. Compare con Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4 con Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. En su evangelio Lucas registró que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y en Hechos señaló que Jesús continuó
haciendo y enseñando mediante su Espíritu y a través de su Iglesia. Tema: Lucas escribió principalmente para los griegos y presentó a Jesús como el compasivo Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se perdió. Lucas capítulo 19, versículo 10. Este evangelio es universal en su perspectiva. La genealogía de nuestro Señor retrocede hasta Adán. Capítulo 3, versículo 38. Y se ve el mundo entero como la esfera de la redención de Dios. Capítulo 2, versículo 14, versículo 32. Capítulo 3, versículo 6. Lucas se preocupa por los pecadores, y ya sean judíos o gentiles, y usa esa palabra 16 veces. Uno esperaría que un médico se preocupara por individuos, y el Evangelio de Lucas refleja esto. Menciona a las mujeres y a los niños más que ningún otro escritor de los Evangelios, y da un decidido énfasis a la oración, el canto y el regocijo, tanto a la pobreza como a la riqueza. 6 de los milagros de nuestro Señor y 19 parábolas se hallan solamente en Lucas. El doctor Lucas nos da el más detallado regalo del nacimiento de nuestro Señor, lo cual nos sorprende en un médico. Lucas y los viajes. A Lucas debe haberle encantado viajar, porque sus libros describen viajes. El Evangelio de Lucas lleva a nuestro Señor desde su nacimiento en Belén hasta su muerte fuera de Jerusalén. Véase capítulo 9, versículo 51. En tanto que Hechos empieza en Jerusalén y concluye en Roma. Lucas describe el ministerio de Cristo en Galilea. Capítulo 4, versículo 14 a capítulo 9, versículo 50. Judea. Capítulo 9, versículo 51 a capítulo 13, versículo 21. Perea. Capítulo 13, versículo 22 a capítulo 19, versículo 27. Y finalmente Jerusalén. Capítulo 19, versículo 28 a capítulo 24, versículo 53. Pablo y Lucas. Lucas no podía haber viajado con Pablo sin que éste influyera grandemente en él, y eso se ve en su Evangelio. Lucas, como Pablo, hace hincapié en la fe, el arrepentimiento, la misericordia y el perdón. Compruébase con la concordancia. Lucas usa 5 veces justificado, palabra que era importante en el vocabulario del apóstol Pablo. Pasajes tales como capítulo 7, versículo 36 a versículo 50, capítulo 15, capítulo 1 a versículo 32, hubieran encantado al corazón del apóstol Pablo.